Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y de momentos gratificantes. Hoy, como ya habrán captado por el título, nos embarcaremos en una exploración profunda y apasionada de un tema que, sin duda, ha encendido conversaciones, ha generado susurros y, francamente, me ha atrapado por completo, dejándome cautivado hasta la médula, la inesperada y conmovedora confesión de Kerem sobre su profunda fascinación por los ojos de Ande. Sí, han oído bien. Parece que en esos rincones íntimos, lejos del brillo cegador de los focos y de las cámaras, en esos instantes que rara vez tenemos el privilegio de presenciar, se tejen historias y se liberan sentimientos de maneras que nos dejan sin aliento. La forma en que la vida real, con su compleja red de emociones y conexiones humanas, se entrelaza con el mundo de la ficción, creando nexos sorprendentes e inesperados, me parece algo verdaderamente mágico, y este es, sin duda alguna, uno de esos casos que nos dejan reflexionando. Así que por favor prepárense para acompañarme en un viaje que promete estar repleto de detalles fascinantes, de especulaciones cuidadosamente elaboradas y, por qué no, de una chispa de romance que siempre es bienvenida. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este apasionante tema que tiene a tantos de nosotros intrigados, quiero hacer una pausa para extenderme una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir nuestro canal y se sienten atraídos por la energía y los temas que compartimos, les invito muy cordialmente a que den ese paso y se suscriban. Es un gesto totalmente gratuito, un pequeño clic que significa un mundo para nosotros, y que les asegurará de manera infalible no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Al dar al botón de suscripción y sobre todo, al activar esa pequeña y útil campanita que les notificará cada vez que publiquemos algo nuevo, estarán instantáneamente al tanto de todas las novedades, de todos los contenidos que preparamos con tanto cariño y dedicación, y así, juntos, podremos seguir creciendo, compartiendo y construyendo esta comunidad tan especial. Ahora sí, volvamos al meollo de la cuestión, a ese revuelo que ha surgido y que ha capturado nuestra atención. ¿De qué va todo esto que ha desatado tantas olas de conversación? Pues bien, todo este fascinante entramado comenzó con una declaración, una confesión que para muchos de nosotros fue una sorpresa mayúscula, un acontecimiento inesperado que nos hizo detenernos a pensar. Kerem, a quien conocemos y admiramos profundamente por su indiscutible talento, su carisma magnético en la pantalla y esa presencia escénica que nos cautiva, aparentemente hizo una revelación de una índole sumamente personal y sobre todo sincera, acerca de Ande. Y no se trata de una trivialidad, de un comentario superficial, sino de algo tan profundo, tan íntimo y tan maravillosamente hermoso como la mirada de una persona. Sí, estamos hablando específicamente de los ojos de Ande. Esta confesión nos invita, de manera casi automática, a reflexionar sobre la profunda conexión que puede existir entre ellos, una conexión que va mucho más allá de su relación profesional como compañeros de trabajo, y que podría insinuar algo más, algo diferente. La industria del entretenimiento con su dinámica particular, a menudo nos presenta uniones, colaboraciones que nacen del ámbito laboral, del trabajo conjunto en proyectos, pero que con el paso del tiempo, con la acumulación de experiencias compartidas, pueden evolucionar hacia terrenos más personales y profundos. Y cuando hablamos de una confesión tan específica, tan detallada y cargada de una emoción tan palpable, es sencillamente imposible, casi un acto contra natura, que la curiosidad no nos invada, que no queramos saber más. Hemos estado, para ser honestos, siguiendo de cerca cada uno de los indicios, cada uno de esos pequeños gestos, cada una de esas miradas fugaces que a veces cruzan en entrevistas públicas, en eventos de alfombra roja, o incluso en momentos más casuales que llegan a nuestro conocimiento. Y ahora, con esta declaración tan directa y emotiva de Kerem, todo eso adquiere un significado completamente nuevo, una capa adicional de interpretación que antes no percibíamos. ¿Qué es lo que hace que los ojos de Ande sean tan especiales, tan únicos y tan cautivadores para él? ¿Es acaso la intensidad con la que los percibe, la profundidad insondable que descubre en ellos, ese brillo particular que irradia, o quizás, esa chispa intangible que denota una inteligencia aguda, una sensibilidad emocional profunda y una vitalidad que lo atraen poderosamente? Podríamos pasar horas e incluso días analizando la compleja psicología que se esconde detrás de una mirada, desentrañando sus matices y significados. Pero cuando es una figura pública, alguien que admiramos y seguimos, quien describe es. A mirada de una manera tan apasionada y personal, ese tema se transforma de inmediato en un foco de interés para miles, incluso millones, de personas que seguimos sus trayectorias. Imaginen la escena por un momento. Quizás se trataba de una entrevista íntima, un espacio de diálogo donde las máscaras caen y la vulnerabilidad aflora.
O tal vez simplemente una conversación casual, un momento espontáneo que por azares del destino, salió a la luz. En ese instante Kerem, con una sinceridad que desarma, se detuvo a describir con palabras lo que veía en los ojos de Ande. Y no se trata de un simple comentario como "me gustan sus ojos", algo que podría decirse de forma ligera. No, esto va mucho más allá. Es como esos ojos, esa ventana al alma, lo impactan, lo cautivan, lo fascinan de una manera profunda. Sintió él una conexión instantánea, un flechazo visual que lo dejó sin palabras. Fue algo que se gestó y evolucionó con el tiempo, a medida que sus caminos se cruzaban y colaboraban en diversos proyectos, permitiéndole conocerla más íntimamente. Pensemos en la cantidad de horas que pasan juntos en un set de filmación, en la intensidad de las escenas que comparten, a menudo cargadas de emociones complejas, y en la absoluta necesidad de una conexión genuina, de una comprensión mutua para poder dar vida a sus personajes de manera creíble y conmovedora. Es precisamente en esos momentos rodeados de luces, cámaras y un equipo técnico, donde las verdaderas personalidades, las capas más profundas de uno mismo, y a veces, sí, los verdaderos sentimientos, pueden comenzar a aflorar y a manifestarse de formas inesperadas. La belleza que se encuentra en los ojos es algo que a menudo se describe, en el lenguaje poético y filosófico, como el reflejo más puro y sincero del alma. Son capaces de comunicar una infinidad de emociones, de estados de ánimo, de pensamientos, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Alegría que desborda, tristeza que entristece, pasión que arde, determinación que impulsa, incluso ese toque travieso de picardía que ilumina el rostro. Cuando Kerem habla de los ojos de Ande, es muy probable que esté percibiendo en ellos una combinación magistral de todas estas facetas, una complejidad cautivadora que lo atrae, lo intriga y lo fascina. Quizás ha notado cómo cambian sutilmente con cada nueva emoción que experimenta, cómo reflejan con precisión su estado de ánimo en ese preciso instante, como si fueran un espejo vivo de su interior. Y para alguien que trabaja tan estrechamente con ella, que comparte tantas escenas, tantas experiencias vitales y profesionales, ese tipo de detalle minucioso, pero profundo, puede llegar a ser increíblemente significativo y revelador. Además de esta contemplación personal, esta confesión de Kerem nos abre, de par en par, la puerta a pensar en la dinámica intrínseca de su relación profesional. ¿Cómo podría afectar esto a la fluidez y a la química de su trabajo en conjunto? ¿Se sienten ellos más cómodos actuando juntos ahora que esta conexión visual ha sido verbalizada, hecha pública? O quizás esta admiración y fascinación siempre ha existido en el fondo, de manera latente, y Kerem, en un acto de valentía y sinceridad, simplemente decidió dar el paso y compartirla con el mundo. Las posibilidades son virtualmente infinitas, y es precisamente esa intriga, esa aura de misterio y potencial, lo que hace que este tema sea tan extraordinariamente cautivador para nosotros, sus seguidores, aquellos que nos gusta desentrañar las historias que se esconden detrás de las cámaras. Y ahora, hablemos de Ande. ¿Cómo creen ustedes que se sintió ella al escuchar estas palabras tan íntimas y personales? ¿Fue una sorpresa para ella? ¿La conmovió profundamente? O tal vez en algún rincón de su ser, ella también sentía algo similar, una resonancia con esas mismas emociones. Las reacciones de las personas ante confesiones tan personales y sinceras suelen ser sumamente reveladoras. Si ella respondió con una sonrisa tímida, un ligero rubor que ascendía por sus mejillas, o incluso con una mirada cómplice y llena de entendimiento, todo eso, cada uno de esos pequeños indicios, nos dice mucho sobre la naturaleza y la profundidad de su vínculo. A menudo, cuando se trata de figuras públicas y sus relaciones, tendemos a idealizarlas, a crear narrativas perfectas en nuestra mente. Pero esta confesión de Kerem, al ser tan específica, tan enfocada en un rasgo tan personal y humano como la mirada, nos acerca a una realidad más tangible, más terrenal y por ende más fascinante. Podríamos incluso aventurarnos a especular sobre el contexto exacto en el que se produjo esta confesión. Fue durante una entrevista en vivo transmitida a miles de personas, donde la audacia de Kerem se magnifica. En una publicación cuidadosamente redactada en redes sociales, buscando un eco digital. O quizás en una conversación privada, un momento de intimidad que por alguna razón, terminó filtrándose y llegando a nuestro conocimiento. Cada uno de estos escenarios tiene su propio matiz de romanticismo, de drama, o de pura casualidad. Si fue en un evento público, la valentía de Kerem al exponerse de esa manera se vuelve aún más impresionante. Si fue algo más privado, la confianza depositada en esa otra persona para compartir algo tan íntimo y vulnerable es igualmente conmovedora y digna de admiración.
Analicemos un poco más la naturaleza de la fascinación que describe Kerem. No se trata de una simple atracción física, de un deseo superficial. La fascinación, en su esencia más pura, implica una admiración profunda, una especie de encantamiento que va más allá de lo evidente. Kerem no está simplemente diciendo que Hande es hermosa, algo que muchos podríamos afirmar. Él está expresando que hay algo intrínseco en sus ojos que lo cautiva, que lo atrapa de una manera especial, que lo deja sin poder apartar la vista. Esto sugiere una conexión que trasciende lo superficial, que se adentra en terrenos más profundos y significativos. Podría ser que en la profundidad de los ojos de Hande, Kerem vislumbre una chispa de inteligencia penetrante, una fuerza interior inquebrantable, o tal vez, una vulnerabilidad conmovedora que lo atrae y lo enternece. La mirada es, después de todo, la ventana más directa y sincera al alma, y lo que se revela allí puede ser infinitamente poderoso. Y pensando en su trabajo conjunto, en la manera en que interactúan en pantalla, es totalmente posible que esa admiración por sus ojos se haya manifestado, consciente o inconscientemente, en la forma en que él ha interactuado con ella en escena. Las escenas donde sus miradas se cruzan directamente han sido particularmente intensas, cargadas de una emotividad palpable, gracias a esta percepción tan particular de Kerem. Es un pensamiento verdaderamente fascinante, ¿no creen? Que la apreciación de un detalle tan íntimo y personal pueda influir de manera tan significativa en la química y la profundidad de una actuación. También es sumamente interesante considerar cómo la cultura popular, especialmente en el contexto de las series turcas, que a menudo se caracterizan por su enfoque en las relaciones y las emociones intensas, tiende a glorificar las miradas profundas, los momentos de conexión silenciosa y los diálogos no verbales entre los protagonistas. Esta confesión de Kerem, de alguna manera, se alinea perfectamente con esa narrativa cultural, pero lo hace desde una perspectiva mucho más personal, genuina y sobre todo, real. No es un guión cuidadosamente escrito, no es una línea de diálogo dictada por los guionistas. Es Kerem hablando desde el corazón, compartiendo un sentimiento auténtico que nace de su propia experiencia. Y para todos los fervientes seguidores de Kerem y Hande, para aquellos que han seguido su trayectoria y se han encariñado con su química, esta confesión seguramente ha generado un torrente de emociones encontradas. Algunos estarán emocionados hasta el alma ante la posibilidad, ante la esperanza, de que haya algo más que una amistad o una relación profesional entre ellos. Otros quizás simplemente admiran la honestidad desarmante, la vulnerabilidad y la valentía de Kerem al expresar un sentimiento tan profundo y personal de una manera tan pública. Sea cual sea la reacción individual, es innegable que esta declaración ha tocado una fibra sensible en el corazón de muchos, resonando con la universalidad de la conexión humana y la admiración. Hemos sido testigos a lo largo de los años de cómo innumerables parejas, tanto en Hollywood como en otras industrias del entretenimiento a nivel mundial, han comenzado como simples compañeros de trabajo compartiendo sets y proyectos para luego, con el tiempo y las experiencias compartidas, terminar construyendo relaciones sólidas, duraderas y llenas de amor. A veces son precisamente estas confesiones inesperadas, estos destellos de sinceridad que emergen de la nada, las que nos brindan las primeras y más significativas pistas de que algo más especial, algo diferente y prometedor, está gestándose. Ahora bien, si bien es sumamente importante y enriquecedor mantenernos informados, seguir de cerca estos detalles y disfrutar de estas historias que nos ofrecen un vistazo al mundo de nuestros ídolos, también debemos recordar con una profunda dosis de respeto que la vida, las emociones y las relaciones de estas celebridades son, ante todo, suyas. Esta confesión, aunque haya sido hecha pública, se originó en un sentimiento sumamente personal y propio de Kerem. Y lo que cada uno de nosotros decida interpretar de ella, la narrativa que construyamos a partir de estos hechos, es, hasta cierto punto, nuestra propia proyección, nuestro propio deseo o esperanza. Pero eso no le resta mérito, ni le quita el valor de ser un detalle fascinante y digno de ser analizado con atención y cariño. En definitiva, la profunda fascinación de Kerem por los ojos de Hande se erige como un poderoso recordatorio de que incluso detrás del brillo de las cámaras de los personajes ficticios que interpretan, existen personas reales, seres humanos complejos con sentimientos auténticos, con percepciones únicas y con esa maravillosa capacidad de conmoverse y de ser inspirados por detalles que para muchos de nosotros, en el ajetreo de la vida cotidiana, pueden pasar completamente desapercibidos. Es, sin duda alguna, un pequeño y valioso vistazo a la profunda y a menudo sorprendente conexión humana que puede florecer en los lugares más inesperados, enriqueciendo nuestras vidas con su sola existencia. Y hablando de conexiones, de lazos que nos unen y nos nutren,
Quiero expresarles mi más sincero y profundo agradecimiento por estar aquí conmigo, por dedicarme su tiempo y su atención mientras desglosamos juntos este intrigante y cautivador tema. Su compañía, su presencia en este canal, es, sin lugar a dudas, lo más valioso que poseemos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación, de este análisis, tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Para resumir, hoy nos hemos sumergido en la sorprendente y conmovedora confesión de Kerem sobre su profunda fascinación por los ojos de Ande. Hemos analizado cuidadosamente las posibles implicaciones de esta declaración, explorando desde la conexión profesional hasta la especulación sobre sus sentimientos personales más íntimos, y hemos reflexionado sobre cómo la mirada, ese elemento tan sutil y a la vez tan poderoso, puede ser un reflejo fiel y elocuente del alma. Ha sido un viaje lleno de matices, de sutilezas y de interpretaciones diversas, y estoy completamente seguro de que cada uno de ustedes se lleva consigo algo diferente, una idea o una reflexión que resonará de manera particular. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el último segundo de este vídeo. Ver sus visualizaciones, saber que están ahí, que dedican su tiempo a escucharme y a compartir estas reflexiones, es lo que me motiva incansablemente a seguir creando contenido, a seguir compartiendo estas pasiones. Ahora, y esto es algo que espero con ansias, me encantaría escuchar sus propias voces, sus propias ideas. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Kerem? ¿Creen que existe algo más entre él y Ande, algo que va más allá de la amistad? ¿Han tenido alguna experiencia personal similar donde un detalle aparentemente insignificante haya cobrado una importancia vital y haya sido muy significativo para ustedes? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir ideas. Sus opiniones son increíblemente valiosas, enriquecen la experiencia de todos y nos ayudan a crecer como comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido y les ha aportado algo, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Su apoyo con los me gusta es fundamental, es una inyección de energía que ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que nuestros vídeos lleguen a más personas y a que esta comunidad siga expandiéndose. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans que puedan estar interesados en esta historia tan fascinante. Ayúdennos a difundir la palabra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir formando parte activa de nuestra comunidad, si no quieren perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita que les avisará de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y nuevas reflexiones. Hasta entonces, cuídense muchísimo y que la vida les sonría.